Bueno, nos place mucho tener aquí sangre nueva. Ay, sí, Mozart, sí. pensamiento renovado sobre el ambiente político, económico y social dominicano. Se trata de Ramón Pérez Fermín, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, que representan esas corrientes renovadoras que hay ahí, que se procura mantener vivo, ¿no?, lo que es una herencia política indiscutible, Claro que sí, del doctor Joaquín Balaguer, y darle a eso una nueva voz, una voz actualizada con los tiempos. Así que buenos días, Ramón. Muy Pérez buenos días. Fermín. Buenos días. Yo encantadísimo de estar con ustedes acá. Qué bueno. Y como hablamos fuera de cámara, yo siento en cierta medida, en gran medida, un afecto heredado en dirección inversa, ¿verdad? Así es. Por los vínculos que me unen con sus familiares. Así es. Mira una cosa, ¿sabes que mientras, antes de tú entrar en pantalla, hablábamos de bueno, Orión, sin saber que tú estabas presente, recordaba la importancia que tuvieron las obras de infraestructura del doctor Balaguer para crearnos ese, en cierto modo, reposo que hoy tenemos. El Gran Santo Domingo, si no tuviera el agua que viene de Valdesia, mediante aquel famoso proyecto Acueducto Santo Domingo Valdesia o Valdesia Santo Domingo, no supiéramos cómo nos haríamos, porque las fuentes que habían se quedaron pequeñas y no hubo soluciones cercanas como esa. Pero muchas cosas más. Ustedes todavía se asientan en el Partido Reformista, en el pensamiento y la obra de Balaguer. Bueno, mire, yo creo que sería una tontería, y utilizo un término llano, porque mientras más claro, mejor. Claro. Es renegar de la impronta del palmarés, de los logros del doctor Balaguer y sus gobiernos. Yo particularmente me siento, y lo digo con franqueza, yo soy balaguerista. De manera muy particular. Yo siento orgullo. Por supuesto que, como todas las actividades humanas, en el caso particular de esos gobiernos, tuvieron grandes luces, y por qué no, uno que otro segmento que no necesariamente es fuente de orgullo. Pero en líneas generales, yo estoy más que convencido que la gestión del doctor Balaguer, en los dos tramos, de los 12 y los 10 años, sale muy bien parada. Y si hacemos una comparación con el benchmark de los gobiernos posteriores y previos, la impronta que lega el paso por el pueblo del doctor Balaguer es sustancialmente más competitiva desde el punto de vista fáctico, al margen de los gustos de cada cual. Lo que usted hacía mención de las obras de infraestructura del doctor Balaguer y del impacto que tienen hoy día, 30, 40 años después, no es un juicio de valor, es un axioma, está ahí. Lo que puede exhibir los gobiernos del doctor Balaguer, al margen de malquerencias o de simpatías, está ahí. Y lo propio ha ocurrido con los gobiernos que tenemos ahora. Ya han pasado un periodo dilatado para poder calibrar con precisión cuál ha sido el aporte al proyecto nacional. Cierto. Y yo no soy de los que piensa que estos gobiernos están llenos de desaciertos. No, aquí muchísimos logros que los gobiernos han hecho. Yo lo que creo es que tenemos que mirar con algún nivel de objetividad, ver si el país va en la dirección adecuada o no. Yo decía hace unos días... ¿Y ofrecer alternativas o otras opciones? Correcto. Yo creo que mantenerse en el poder es un tanto como se dice, como el cilantro. Es bueno, pero no tanto. El juego democrático pasa por tener diferentes versiones. Yo no me siento tan fatalista como pensar que aquí se puede instalar un modelo al estilo de México. No creo que sea el caso en cuestión. Pero definitivamente debemos actuar, debemos ir construyendo alternativas fiables, creíbles, robustas, previo a que venga una situación indeseada. Definitivamente también me parece que la nación tiene que darse la oportunidad de que haya una versión distinta, no solo en las tribunas de la oposición, sino en el gobierno, porque eso contrastará con mayor eficiencia quienes son más expeditos a la hora de manejar la cosa pública. Claro. Digamos una cosa, escuchándolo con mucha atención, como merece realmente, veo ahí una dicotomía, si se quiere, o quiero que me establezca. Usted pondera y dice sentirse orgulloso de la obra de Balaguer, digo. Si algo
si algo caracterizó al doctor Joaquín Balaguer en términos políticos fue precisamente su vocación por el poder, su permanencia en el poder, su estilo y su permanente búsqueda de mantenerse en el poder. Sin embargo, usted, o sea, de lo que menos habló y en la dirección que menos actuó el presidente Balaguer fue en la alternabilidad, sobre todo pensando en que él lo estaba haciendo bien, que el país iba en muy buena dirección y que no había por qué. Entonces esa era la visión y cómo actuaba el doctor Joaquín Balaguer. Hoy usted, como joven dirigente del Partido Reformista, que se dice muy orgulloso, reformista, reivindica al doctor Joaquín Balaguer, pero al mismo tiempo plantea que no se puede, que el país no puede estar abocado en una sola dirección, en una sola dirección política, sino que tiene que alternarla. Explíqueme un poquito eso. Mire, yo creo que podemos abordar esto en dos direcciones. Sí. Uno, definitivamente la injundia que se desprende del proceso de año 78 nos lega un testimonio importante. Al margen de que ese periodo de los 12 años fue un periodo sumamente fecundo desde el punto de vista del crecimiento económico, de la construcción, del fraguado, de todo el tinglado infraestructural de la nación. Claro, sí. No menos cierto es que al final de esos 12 años ya hubo un hartazgo, y esa es la verdad. Y qué bueno que hubo una salida en el marco del momento, ¿verdad? Sí, democrático. Sí. Y eso permitió que el doctor Balaguer volviera posteriormente e hiciera un gobierno, desde mi óptica, con mayores niveles de tranquilidad, aunque era también otra época. Ahora bien, yo quiero destacar otra cosa, y es el hecho de que, si bien es cierto que el doctor Balaguer tuvo dos periodos elongados, bastante importantes en el gobierno, no menos cierto es que siempre respetó la institucionalidad. Yo creo que no podemos darnos el lujo de estar doblando. La Constitución no es, como dirían los norteamericanos, bendable, no es algo que uno puede mover, moldear en función de intereses o partidarios o individuales. Yo creo que es un poquito más importante de ahí. Creo que la apertura de esas modificaciones en función de los intereses que hacía mención previamente siempre dan espacio a algún nivel de crisis, de inestabilidad, de incertidumbre, y eso no es bueno. Pero puede reelegirse a la persona, pero puede reelegirse también al partido. O puede haber alternabilidad dentro del propio partido. Correcto. No. Por eso le decía que podemos abordarlo en dos direcciones. Exacto. A mí me parece importante que, al margen de que tengamos un buen presidente, el mejor, mire, tomemos en el imaginario nuestro el mejor presidente posible. Entonces, si es el mejor de todos, tiene que dejar un legado que debe iniciar con el respeto a las normas sustantivas que nos nuclean a todos los dominicanos, porque la Constitución es de todo. En adición a ello, creo que al margen de lo legal está también lo legítimo, y a eso me refería con respecto a que haya una alternancia para poder calibrar con mayor niveles de precisión quién está alegando, quién está manejando la cosa pública con mayor eficiencia. Yo no creo que, estoy convencido que lo que ocurrió en México no era ilegal, era legal. Era legal. El tema está en la legitimidad. El tema está en la conveniencia colectiva. Sí. A mí me parece que siempre nuestros países donde no necesariamente hay un alto nivel de debate político, aunque sí hay una penetración del debate muy importante, pero no necesariamente se toman con tanta importancia los argumentos. Seguimos hablando de los conflictos internos de los partidos, seguimos hablando de que queremos terciar, de que aquellos son o no son, pero al final del camino olvidamos un poco o muchas veces qué es lo que le conviene a la sociedad. Le damos de lado un poco a cuál es el interés colectivo. Y yo creo que la política esencialmente es el debate de las ideas para transformar para bien la vida de la gente. Lo demás son tonterías. Interesantísimo lo que está planteando. Incluso eso nos mueve a una reflexión que quería compartir con usted, que evidentemente está dando seguimiento a lo que es la herencia del reformismo representada en el doctor Joaquín Balaguer. Tenemos que ir a un cambio, pero al inicio yo le voy a hacer un planteamiento acerca del modelo, porque yo que le atribuyo el modelo a la Virgen de la Altagracia siempre es por no reconocer que es de Balaguer.
el modelo de desarrollo económico. Pero mire, me vale, porque yo soy altagraciano por herencia y social también. dominicano. Y le vamos a decir por qué. A ver si usted está de acuerdo con ese planteamiento dentro de un momento. Vamos a pasar los mensajes y regresamos. Bueno, en la primera parte de la entrevista con el joven Ramón Pérez Fermín, hay que decirle joven, tiene cara de joven. Pero es joven, es joven. Va a acumular unos añitos. Yo soy menos dirigente joven. del Partido Reformista Social Cristiano. En la primera parte hacíamos hincapié en cuanto a cómo la herencia del fundador original de este partido, el doctor Joaquín Balaguer, pervive hoy. Es más, sirve de base para muchas cosas. Pero nosotros que hemos estado ligados a los asuntos económicos por mucho tiempo como reporteros, cuando reparamos acerca de dónde tuvo el origen, el modelo exitosísimo de desarrollo económico y social dominicano, tenemos que remontarnos a las primeras acciones de Balaguer a partir de 1966. Porque cuando produce aquel decreto declarando al turismo prioridad nacional en 1967, un decreto de una página, 8,5 por 11, 8 párrafos, estaba orientando. Cuando abre el campo para la minería, cuando produce ese extraordinario experimento que fue la reforma agraria, señores, que repartió millones de tareas. Sí. Si no tuviéramos seguridad alimentaria. Cuando construye las presas otro componente vital. La presa, los espacios de zona franca también. Cuando construye las presas de las dos regiones. Y los sistemas de canales que alimentan esas presas. Es un rosario hablando de cosas grandes. Grandes. Cuando se inicia el desarrollo del sistema de alimentación energético del país, la refinería dominicana de petróleo es un intento por hacerlo un país incorporado al concepto moderno de aprovechamiento de la energía. No, inicialmente la refinería suplía todos los combustibles que necesitábamos, procesándolo aquí el petróleo, agregándole el valor nativo. Después la refinería quedó parada y no se amplió lo suficiente y el proyecto se quedó ahí. En definitiva, parece ser que ese modelo exitosísimo que hemos tenido, que nos ha permitido llevar un Producto Interno Bruto de 975 millones de dólares a la muerte de Trujillo, ese era el Producto Interno Bruto, hoy es de 80,000 millones de dólares, 80 veces más grande. Eso, que algunos consideran cansado, pero para experimentar será, pero que sigue acumulando riqueza, tiene que ver con Balaguer. Ahora bien, ustedes que son jóvenes y que plantean, que insisten en preservar al Partido Reformista Social Cristiano, ¿sobre qué base que lo plantean? Mire, yo creo que también haciendo honor a la sinceridad, yo de manera particular siento que debemos preservar sobre todas las cosas, la llama votiva, la inspiración, la razón de ser del balaguerismo. La razón de ser la psicomotivación de la incursión del doctor Balaguer en la política. Los instrumentos partidarios pueden pasar, son circunstanciales, pero las ideas de los hombres no. El desempeño de los hombres no. El doctor Balaguer supo empinarse en cada momento por encima de diferencias políticas, por encima de partidos, por encima de circunstancias en beneficio de la nación. Yo soy testigo de excepción, bueno, no de excepción, pero de primera mano, por testimonio de mi padre, de la postura del doctor Balaguer con respecto a la reforma constitucional del 94, del 96. La preservación, con el periodo del 96 digo, la preservación del Estado por encima de todo, al margen de que había un grupo importantísimo de dirigentes reformistas que estaban, que se sentían proclives a defender el triunfo del partido en el año 94, sobre toda costa. Y el doctor Balaguer supo empinarse por encima de los intereses legítimos que tenía la organización, porque tenían la percepción de que habían ganado el proceso. Al margen de cualquier nivel de escaramuza, ¿verdad? No estamos hablando del proceso per se, estamos hablando de las posturas. Pero también el doctor Balaguer legó un testimonio importante con su diferencia con don Augusto Lora.
por el tema de los aserraderos, por el tema de la preservación del medio ambiente. Entonces, supo empinarse en cada momento por encima de las instituciones, aunque fuere el alma mater, que en este caso es el Partido Reformista para nosotros. Yo creo en la construcción de un proyecto político inspirado, fundado, fraguado en el pensamiento y la obra del doctor Balaguer, por supuesto que matizado y por supuesto que adecuado en estos tiempos. Yo, al margen de que hubo una ejecutora de gobierno excelente, sumamente eficiente, la sociedad de hoy es otra. Es otra. Pero definitivamente lo que tenemos que preservar es otros valores, las ideas. Sí. Definitivamente lo que tenemos que preservar es el pensamiento político. Ya. El problema de ustedes, como la mayoría de los partidos, es la unidad. Unidad de propósito sobre la base de un mismo pensamiento, que es el pensamiento balaguerista. Eso es lo que argumenta, por ejemplo, Quique Antún. El mismo argumento lo tiene Hito Bisonó, el mismo argumento lo tiene el senador por San Pedro de Macorís. Pero entonces uno ve una dispersión en esos liderazgos del Partido Reformista que no le dicen a uno, pero están ellos en condiciones de, sobre la base de ese instrumento que es el Partido unificar criterios. Unificar criterios y encaminar un proyecto de nación que le dé alguna alternativa al país en esta Mire, yo formo parte del proyecto de Hito Bisonó hace muchos años. Por diversas razones. No niego la empatía generacional que pueda haber entre nosotros, aunque él es un poco mayor que yo, pero es un referente para la práctica totalidad de jóvenes de mi partido, porque ha sido un ganador, un hombre exitoso, un hombre que se ha ido formando peldaño a peldaño en nuestra organización, que se ha tomado en serio el oficio, y es una especie de paradigma para los más jóvenes de nuestra organización. Pero yo quisiera establecer algunos criterios, señores. Para mí el tema de la unidad por unidad es un eufemismo. Unidad por unidad. Correcto. Sin yo creo en la unidad condiciones. En función de tener elementos que nos cohesionen. A mí nadie me puede obligar a mantenerme en un partido, a colindar con unas ejecutorias partidarias, con un manejo partidario que yo no crea. Mire, a mí me da vergüenza, y yo lamento que estemos hablando hoy por la mañana de fragmentaciones partidarias cuando la nación tiene tantos problemas que debemos estar abordando. Pero esa es la realidad. Pero no reniego de que la realidad es ella. Es esa. A mí, ni a muchos de nosotros, a miles de reformistas, no se nos puede, primero, ni estigmatizar de secesionistas, y segundo, no se nos puede endilgar la culpa de la fragmentación que hay, porque no quieren endosarnos a un proyecto partidario que en los últimos 5 años ha hecho alianzas en primera vuelta con los dos polos de la nación. A mí eso no me parece serio. Un partido que tiene autoestima y vocación de poder no puede estar pendulando con absurdas movimientos de un lado a otro. ¿Cuál fue la razón que nos llevó a ir aliados al PLD en el año 2012? Yo no acuso la vergüenza de esa alianza, porque yo me opuse a ella. ¿En el 2000? En el 2012, cuando el partido fue aliado a Danilo Medina en primera vuelta. Sí. Yo no acuso en mi foro más íntimo la vergüenza de haber participado en ello, porque yo sé que no había una motivación ni política, ni había una motivación filosófica, ni deontológica, ni ideológica. Era una cuestión circunstancial. En el año 2016, de manera absurda, volvimos a subalternizarnos frente al PRM, en el otro extremo. Caray. Yo creo que se fueron con el PRM. Un giro, correcto. De, Un giro de 180. Y cualquiera puede, mire, rectificar en el camino, tener una postura distinta. Pero un hombre público, cuando hace ese tipo de maniobras tan llamativas, tan creativas, tan inexplicables, tiene que por lo menos dar una explicación a la sociedad. Sí. Por lo menos, y mucho más, acusando una alianza de muchos años con diferentes versiones del PLD. Entonces, no se nos puede, a los que queremos o apostamos por un reformismo autónomo, emancipado de todos los lados, porque yo no creo que el reformismo tiene que ir a ponerse una mordaza, un bozal y ser súcubo de los que están en la oposición hoy, no. El reformismo se justifica históricamente por sí mismo
y puede elegir un proyecto personal. Y por eso yo creo en Hito Bisonó, por eso yo creo en su propuesta y por eso seriamente, sin cortoplacismos, sin inmediateces, estamos desde hace muchos años construyendo un proyecto que tiene la única prisa de la urgencia nacional. Pero nosotros no andamos buscando llegar al poder por llegar. Y creo que hemos ido demostrando nuestros niveles de seriedad y de coherencia poco a poco. Y tú has sido 4 veces diputado. Sí. A nivel, en el tramo legislativo, de manera particular de la Diputación, ¿hay alianza? No, hay un voto preferencial. Entonces el partido puede haber hecho alianzas. Nosotros hemos ido de manera firme, apuntando unos criterios. Y ha sido coherente, Hito, en eso. Y es un hombre serio, es un hombre decente. Y como hay muchos reformistas, y mujeres y hombres en toda la geografía nacional, y una diáspora inmensa que está esperando que un cambio de actitud en una organización que metabolice el pensamiento del doctor Balaguer. Pero yo me hago la pregunta siempre del por qué el desplome en la cuantía de votos del partido en los torneos electorales. Los campesinos siempre fueron aliados del doctor Balaguer. Sí. Porque él hacía propuestas para mejorar el segmento particular de los campesinos. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Reformista con respecto a los campesinos? Ninguna. Entonces, en vías de consecuencia, nos han retirado el apoyo. ¿Y las mujeres? Y yo no quiero ser excesivamente... otro segmento importante. Correcto. Sí. Política de género, de verdad, empoderando a las mujeres, aquellas 28 gobernadoras. Esas son políticas de género de aquel momento. De aquel momento. Por supuesto que no es lo único hoy, ni mucho menos. Pero empoderando a las mujeres. La juventud lo propio. Entonces, hay logicidad entre el desplome y el comportamiento. Déjame ver cómo se ve desde tu ventanal el asunto de las alternativas o de los movimientos alternativos que están. En el país están apareciendo unos fenómenos extraños. Por ejemplo, es el caso de un candidato ahí, el nieto de Trujillo, que anda por acá, y gente que está diciendo, bueno, hay que buscar algo fuera del sistema tradicional. El sistema tradicional es el sistema de partido, que ha sido exitosísimo. De acuerdo a nosotros, el sistema de partido de este país ha funcionado. Porque todo lo que nosotros hemos logrado en materia de desarrollo de este país se le debe al sistema de partido, a los partidos que han gobernado este país. Sin duda alguna. ¿Tú entiendes? Pero sin embargo, ustedes no tienen algún tipo de temor de que con todos estos problemas, estos pugilatos internos que hay en los partidos y que han ido de alguna manera afectando su imagen, no pueda surgir un movimiento fuera de eso que pueda poner en peligro lo que hemos logrado hasta el momento. Bueno, a partir de esa lógica, que yo comparto y refrendo absolutamente, nosotros hemos apostado por robustecer la oferta electoral de Hito Bisonó como cabeza de un proyecto político. Evidentemente que la ley de partidos manda. Pero con ese partido nos convoca a presentar para el torneo una candidatura por un partido. Por un partido. Pero déjeme decirle, lo interesante sería que Hito sea candidato por la mayor cantidad de partidos posible. Bueno. Yo lo que sí le aseguro que Hito va a ser candidato y que tenemos ofertas de muchísimos partidos que quieren ir trabajando una agenda política. Eso es interesante. Hito va a ser candidato, señores. Y si hay algo que yo creo que puede que no tiene exhibir, que ser necesariamente o únicamente del Partido Reformista. No, en lo absoluto. Claro que no. Bueno, hay esa posibilidad. No, hay esa posibilidad no. Yo lo estoy afirmando aquí que Hito va a ser candidato. Hito va a terciar por el poder en el año 2020. Lo que Hito no va a hacer es salirse por la puerta de atrás 4 meses antes de manera vergonzosa y dudosa por demás muchas veces. Hito va a terminar el proceso. Y nosotros tenemos la seguridad de que vamos a obtener ganancia de causa porque, señores, es más del 60% del padrón electoral que va a concurrir en el torneo siguiente que se siente defraudado por los partidos políticos. Entonces vamos a insistir en esa objeción. ¿O nos vamos a quemar nuestras energías en intentando alzarnos con micro segmentos del Estado? Del sistema de partido. El partido más grande que tiene la nación hoy día es el de todos los dominicanos. Las encuestas los evidencian. Aún el presidente Fernández y el presidente Medina unidos
no llegan al 50%, al 40 y pico por ciento. Es que hay un cambio de escenario que no está en cuestión, no está cuestionado, es evidente. Ahora de lo que se trata es de uno intentar sintetizar la mayor cantidad de simpatías en función de un discurso serio y ostensible en el tiempo. A mí me preocupa eso que usted decía, de que 4 o 5 aventureros vengan ahora a querer capitalizar el hartazgo que tiene la sociedad. Y yo comparto absolutamente lo que usted dice de que el país, la clase política es la principal responsable de los avances que hemos tenido. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Vamos a ver Eso es así. duda. Ahora, de lo que trata no es de esperar que haya una crisis del sistema de partidos que ya se avecina, que empieza, que se olfatea ya. Por supuesto. Sí, claro. Pero hay que reconstruir el entorno político sobre la base de lo que esos mismos partidos han representado y han originado. Por Esos supuesto. son ustedes. Correcto. Pero No, yo, vamos mire, a inventar recursos nuevos. ¿De dónde? no, hombre. Y yo creo que, como decía en inicio, las instituciones cumplen un cometido y, como todas las actividades humanas, tienen un ciclo vital. ¿Para cuándo Unión creen ustedes? Cívica se fue. ¿Y qué pasó? Sí, así es. El 14 de ¿Para junio cuándo creen se fue. ustedes que se Sí, definirá así este es. proyecto de Teito hizo No, una que está definido. No, pero tomará cuerpo con estructura específica. ¿Para cuándo creen ustedes? No, es que nosotros tenemos una estructura a nivel nacional. Ajá. que del mismo partido. no, dentro de la sociedad. Dentro de la Ah, sociedad. Por eso es supuesto lo que que, estamos y que diciendo. se nutre y que Ya. se nutre definitivamente Ah. con nuestra alma mater, que es el Partido Reformista. Con un sentimiento. Nosotros no estamos renegando de nuestro balaguerismo, estamos renegando de Ya. esas prácticas que para nosotros son inapropiadas. Sí, y pero- yo no quiero seguir criticando después con no. militones Sí, pero no es lo o quienes mismo que- fueron en su momento militones nuestros. No, yo quiero gastar mi tiempo en poder decirle a la gente que hay alternativas, que no todo está perdido. Que no hay improvisaciones tampoco, porque pudiera pensarse que ustedes quieren sacar algo debajo de la manga. No, es un proyecto que está cultivado. No, y además, Correcto. esto- Y mire, es un y yo no tengo necesariamente ese temor de que la gente vaya a pensar que tenemos algo debajo de la manga, por una razón sencilla. Quienes sistemáticamente han sacado cartas debajo de la manga son los que tienen que defenderse de ello. Los que nunca lo han hecho, cualquiera puede pensarlo, pero no va a Yo estoy estar en el hablando de imaginario esos colectivo de la gente. Exactamente. No, yo estoy hablando de sí. esos improvisados, sin partido, sin origen, que han aparecido en Centroamérica, Así y que como opción, no. Es que ustedes tienen origen. Correcto. Y déjeme que decirle algo, importa. no es solamente la defensa o el temor de perder el espacio y el peso específico que pudiéramos tener en el electorado. No solamente ello. Es que si miramos en retrospectiva, todas esas iniciativas de corte populista, de aventuras, han terminado de manera desastrosa. Así es. Todas han terminado de manera desastrosa. Ahí está. Mira, muy buen intercambio con Mensaje este joven novedoso, dirigente reformista, qué fresco. bueno. Muy buena actitud, Claro. muy buena reflexión. Muy Lo bueno, felicito, muy bueno. joven. Muchísimas Muy gracias. bien. Muy Bueno, bien. nada, Nosotros hemos concluido por hoy, ¿no? ¿Verdad? volvemos mañana, que será viernes, y espero venir con buenas noticias con los Tigres del Licey. Ay, Nos vemos. está bien. Nos vemos.